palabra. Gracias porque tú nos has dado palabra para esta noche, Señor. Que nadie que oiga esta palabra salga igual. Señor, no hay forma que nos podamos quedar igual. Hoy tú nos estás retando, Señor. Y yo te pido, Señor, corazones abiertos, que vacas sagradas sean matadas, completamente quemadas. Y que podamos ser gente del reino, Señor. Gente del reino de Dios, Padre. Que podamos cumplir este propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia del reino. Padre, pon palabra en mi boca. Dale vida a estas palabras que calen profundo en el corazón de cada oyente. Inspire e imparta fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sabes que aún mi hija Amanda me dijo el domingo: papi, esas clases de prédicas, uno no se puede quedar igual. Estamos hablando de una joven. Y usted dirá, ¿es porque es su hija? No, le estoy diciendo porque es mi hija. Porque casi nunca en mi vida. Porque se acostumbran. Y yo soy papi. Pero cuando un hijo de uno le dice a uno: papi, esa clase de palabras verdaderamente me despertó a mí algo que hacer. Y ahí mismo en el servicio después estaba texteando amigas: necesitas oración porque quiero orar por ustedes. Y fue poderoso cuando un hijo suyo le dice: papi, esa palabra me cambió, me ministró. Algo está pasando en el mundo espiritual. Así que usted no se va a quedar igual esta noche tampoco. Santo Señor. El verso tema es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En la amplificada lo pone de esta forma. Dice: pero buscad o aspire o propóngase a esforzarse y luchar primeramente por su reino y su justicia, o su forma de hacer las cosas y estar bien con Dios, y todas estas demás cosas serán añadidas. Voy a repetir esto, de la Biblia amplificada, la estoy traduciendo literalmente al español. But seek, pero buscad, aspire, propóngase. Dile a tu vecino: proponte. That means purpose yourself. Proponte a esforzarte, a luchar, primeramente a buscar su reino y su justicia, queriendo decir, esfuérzate y lucha por hacer las cosas de la forma de Dios. ¿Me está oyendo? Hacer las cosas de la forma de Dios. Cuando estamos diciendo vamos a buscar primeramente el reino, no es que yo estoy buscando un lugar. No, estoy buscando cómo es que Dios opera y yo voy a operar de esa forma. Hemos dicho que el reino de Dios es la manifestación del Dios invisible, este mundo visible. Pero la mayoría ha reducido en sí esta vida cristiana a una vida religiosa que vive solamente entre estas cuatro paredes de la iglesia. Viviendo en una forma en la iglesia diferente a como se vive en el hogar. Por esto dicen: ¿para qué ir a la iglesia si eso no funciona? Claro, si tienes iglesia y no tienes reino, no va a funcionar. Esto no funciona. Eso no llena, es aburrido. ¿Ah? Las cosas de mi vida se han puesto hasta peor. No es que esto no funciona. Lo que pasa es que solamente tienen iglesia y no tienen vida del reino. Esto nunca fue el diseño de Jesús, el tener una doble vida. Aquí en la iglesia hacemos las cosas como Dios quiere, pero salimos de aquí y las hacemos como nosotros queremos. Y eso no funciona. Tenemos que levantarnos a ser esa generación que no solamente tiene iglesia, sino que también tiene la vida del reino manifestada para que podamos recibir la bendición, no solamente en la congregación, sino llevar esta bendición, llevar este reino a nuestros hogares. Queremos llevar este reino a nuestros trabajos. Queremos llevar este reino a nuestros familiares, a nuestras amistades, que vean algo diferente. Si lo único que ven es una vida en la iglesia y una vida afuera, ni le predique porque ni te van a escuchar. Van a decirte: pero si tú eres igual que yo. Y tampoco es que no se ponga lipstick y no se pinte para decir: no, yo soy diferente. Eso no es lo que yo estoy hablando en esta noche. Estoy hablando de una vida del reino, no una vida religiosa, eclesiástica,
que solamente se comporta de una forma en la iglesia, pero una vez se acaba el horario de la iglesia, ahí se acabó el reino. Supone que seamos igual en el correo, en la Walmart, en la Aldi, en la frutera, en el Jewel, en Burger King, en su trabajo, en todo lugar que vayamos. Hoy quiero hablarte un poco de en la iglesia, pero no en el reino de Dios. En la iglesia, pero no operando en el reino de Dios. La iglesia no es todo el reino, la iglesia es parte del reino. Y he estado repitiendo eso durante toda esta serie, pero hoy vamos a enfatizar en eso. Porque hemos llegado a pensar, bueno, es que si estoy en la iglesia, estoy en el reino. Bueno, la iglesia quizás pueda ser la puerta de entrada y la puerta donde se pueda manifestar ciertas facetas del reino, pero no lo es todo. No lo es todo. Uno dice, estoy en casa, pero en sí estás en un cuartito. ¿Verdad que sí? Si estás en tu cuarto, dice, estoy en casa, pero estás en un cuartito en la casa. Así es el reino. Es un cuartito en el reino. Santo el Señor. Y si solamente reducimos a orar en la iglesia, lo que tenemos es religión. Si solamente leemos la Biblia en la iglesia, tenemos iglesia, pero no tenemos reino. Y eso nunca ha sido el diseño de Dios. Por eso usted ve las vidas derrotadas y cada vez que vienen a la iglesia están comenzando de nuevo. ¿Usted se imagina? ¿Estuviéramos todavía en la escuela si fuéramos así en la escuela? Que nunca hiciéramos las asignaciones, nunca pusiéramos en práctica. En la escuela ponemos 2 más 2 es 4, pero cuando vamos al banco ponemos 2 más 2 es 3. Porque solamente funciona en la escuela. No, se nos enseña para que se imparta para el resto de tu vida. Y así es la palabra del reino de Dios. Se te imparte para que esto influya cada área de tu vida. Jesús dijo, el reino es semejante a una semilla, no a una semilla, a la levadura. Que se toma un poquito de esa levadura y se mezcla en la harina y de repente leuda o expande o hace engrandecer o influye toda la masa. Eso es lo que se supone que ocurra con nuestras vidas. Que aquí se nos revele el reino y aunque usted se crea el más pequeñito, usted va a leudar la masa de donde usted llegue. Oh, santo el Señor. ¿Alguien quiere salir de la iglesia y operar en el reino? Santo el Señor. Jesús dijo que el reino afecta e influye tus acciones. La religión nunca afecta tu vida. Jesús dijo en Mateo 5, 17 al 20, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, diga yo soy un cualquiera, que hago y enseño. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ahí no está diciendo pastores, ahí no está diciendo evangelistas ni apóstoles, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuidado que los fariseos y los escribas conocían la ley, conocían las 620 leyes, se las conocían al dedillo y las usaban para martillar, santo el Señor, pero nunca las ponían en práctica. Y Jesús le dijo, en otras palabras, si ustedes son como los fariseos, que se conocen la ley, que se conocen la palabra al dedillo, pero nunca la pueden enseñar, pero si nunca la hacen, tú no eres diferente a ellos. Y eres llamado pequeño en el reino de los cielos. Porque Jesús, dice la palabra, Él hacía y enseñaba. Esto no es cuestión de enseñar, es cuestión de hacer. Y el que hace tiene la autoridad de enseñar. Los mejores profesores en mi universidad nunca fueron los que nunca hicieron. Los que solamente vivían en el libro. Yo tenía una profesora que decía, yo el único sol que obtuve fue el que obtuve entre clase en clase. ¿Entendió eso? Era una
como dice en español, en inglés se dice bookworm, una come libro. Era solamente vivía en los libros. Y de clase en clase ese era el único sol que le daba porque nunca disfrutó la vida. Tremendo, sacó 4 puntos en la universidad, pero nunca trabajó afuera. ¿Sabes qué? Ninguna autoridad tienes tú para enseñarme a mí. Si tú nunca lo hiciste, solamente lo aprendiste. Y la iglesia se aprende para que lo pongamos a ejercer afuera. En cada área. ¿Usted quiere ser llamado grande en el reino de los cielos? Póngase a hacer lo que se le ha enseñado. Jesús fue muy claro. Más cualquiera que los haga y los enseñe. O sea, que vivamos de acuerdo a los estándares del reino de Dios. Santo el Señor. Voy a dar un ejemplo de alguien que no vivía en la iglesia, pero vivía en el reino. Para que usted vea. Hay gente, yo me di cuenta de algo con mi papá, natural, que nunca iba a la iglesia, pero tenía ciertas cualidades que manifestaba la bendición sobre su vida. Una de ellas, nunca guardaba rencor. Y tú puedes estar aquí en la iglesia 365 días al año. Y alguien que nunca ha pasado por aquí, por la iglesia. Y si tú siempre estás ofendido con fulano, con fulana, con el pastor, con medio mundo, hasta contigo mismo, te miraste y no te gustó cómo te viste y te ofendiste. ¿Quién es ese hombre que me está mirando mal? Ay, si soy yo. Ofendido hasta contigo mismo. Y estás enojado con medio mundo. Y tienes los cielos cerrados. Y tú dices, yo diezmo, yo voy a la iglesia, pero estoy infeliz. Y pasa alguien que nunca ha entrado por el reino de Dios, pero está aplicando las leyes del reino de Dios y está caminando feliz en su vida. Yo no quiero eso. Pastor, pero va para el cielo. No, yo no dije que iba para el cielo. Pero se le manifiestan las leyes del reino, porque las leyes del reino no se manifiestan solamente a la gente salva, se manifiesta a la gente que practica los principios del reino. ¿Alguien está entendiendo? Santo el Señor. Jesús un día vino un centurión en Mateo 8 y el centurión le dijo, Señor, si quieres puedes sanar a mi siervo que está enfermo. Jesús le dijo, tranquilo, yo voy contigo. Él dijo, no. Yo no soy digno, Mateo 8:8, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Wow. O sea, yo te veo, Jesús, y veo cómo tú operas. Y como yo soy hombre del reino romano, yo sé cómo se supone que operen los reinos. Y yo estoy bajo autoridad y mi palabra tiene poder. Porque yo estando bajo la autoridad de César, tengo bajo mis órdenes soldados y digo, ve y va al otro, ven y viene y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, aún en Israel, el pueblo escogido de Dios, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Ahí estamos nosotros. Jesús profetizó nuestra entrada. Aleluya. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino, más los que se supone que manifiesten esta vida, serán echados a las tinieblas de afuera, donde será allí el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión, ve y como tú creíste, te sea hecho. Este hombre no tenía nada de iglesia, no era ni salvo, pero conocía la operación del reino de Dios. Hay que someterse, hay que estar bajo autoridad. Y cuando tú estás bajo autoridad, se manifiesta la autoridad en ti. Y él entendía eso y por eso él pudo tener fe en Jesús, porque él lo veía que él tenía autoridad cuando él hablaba. Santo el Señor. Los fariseos no tenían ninguna autoridad, porque los fariseos no confiaban más que en su genealogía o confiaban de que eran hijos de Abraham.
Interesante que aquí este no era hijo de Abraham y Jesús le profetizó que iba a ser hijo de Abraham, diferente a los fariseos que se le presentaron a Juan el Bautista en Mateo 3:7 y le dijeron, al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la huida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que si usted tiene frutos dignos de arrepentimiento, todavía discutiremos eso, usted entró en el reino, ¿verdad? Porque para entrar en el reino hay que arrepentirse. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Usted sabe qué son las piedras? Tú y yo. Gloria a Dios. Las piedras son los gentiles. Las piedras son aquellos que eran duros de corazón. Ahí estábamos nosotros, los que están fuera, los que nadie valora, esa piedra. Pero Jesús dijo, yo puedo levantar una generación de lo que tú no valoras. Tú no valoras a los gentiles, yo los valoro. Y yo puedo levantar una generación a Abraham de eso. Y van a entrar en el reino antes que tú. Pero no entremos a la iglesia y después nos quedemos afuera del reino como ellos. Pensando pues yo soy líder en la iglesia, yo soy parte del Ministerio Mundial Maranatha en Elgin. Olvídese de eso, es usted parte del reino. El sistema religioso, entienda algo, no puede sustituir el reino de Dios. Y la vida religiosa tampoco, creyendo que pueden agradar a Dios por sus ritos, por sus doctrinas, por sus ejercicios religiosos. La realidad es que es posible estar en la iglesia, envuelto en la iglesia y estar muy lejos del reino de Dios. Y yo no quiero que nadie aquí, y oyéndome por esas ondas televisivas, que estemos en la iglesia, envueltos en la iglesia, aún predicando la palabra y estar fuera del reino de Dios. ¿Quieren entrar conmigo esta jornada esta noche? Número 1. Estas personas están en la iglesia, pero no están en el reino porque no tienen pobreza de espíritu. Están en la iglesia, pero no tienen pobreza de espíritu. Pastor, ¿qué es eso? Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dice que es de los que están en la iglesia? No, de los que son ¿qué? Pobres en espíritu. El reino de los cielos les pertenece a los que se dan cuenta de que tienen una necesidad de Dios. Usted puede estar aquí y estar en una rutina. Bueno, los miércoles, yo vengo los lunes si puedo, vengo los miércoles si puedo, vengo los domingos si puedo, porque todo me va bien. Bueno, el reino de Dios se le manifiesta a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que tienen un espíritu humilde. Otro día voy a predicar de eso. La humildad es la raíz del reino de los cielos. Es interesante que en las bienaventuranzas de Jesús, la primera que él menciona es la de ser pobre en espíritu. Porque Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué Jesús nos dijo eso? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para que podamos operar en el reino de Dios. Si el enemigo logra de que nosotros nos salgamos de la humildad, ahí se trancó el reino de Dios. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa que en tus recursos tú te sientes pobre, no tienes, necesitas de Dios. Es alguien que admite que necesita de la gracia. Es alguien que admite que necesita del poder. Alguien que admite que necesita de la sabiduría de Dios. Necesito el favor de Dios. Santo el Señor. No importa cuando usted ore. Oramos ayer por Irma, oramos el lunes, oramos el martes. Y Dios manifestó el favor de Dios. Le pusieron una jueza, me dijo mi esposa que santo, era una sonrisa. Nunca había visto una jueza así. ¿Qué es eso? El favor de Dios. Porque, pero eso es porque fue Irma. No es porque fue Irma. Es porque Irma activó el reino de Dios. Dios entienda algo de una vez para romper la vaca religiosa esa.
Dios no tiene hijos favoritos. Dios no te... me gusta tú, pero no me gusta aquel. Dios no es así. Dios nos ama a todos por igual. Pero si no activamos el reino de Dios, soy pobre en espíritu, dependo de que tu gracia se manifieste mañana, Señor. Te pones a orar. Activaste el reino de Dios. ¿Está entendiendo lo que es pobre en espíritu? Santo el Señor. Tú reconoces tu dependencia ante Dios. Por eso oras. Solamente los pobres en espíritu oran. Santo. Pero si el enemigo logra de que aunque usted venga a la iglesia todos los días, usted se enorgullezca, se trancó el reino. Se trancó el reino. Y sigue entonces usted como si nada, y yo voy a la iglesia todas las veces, pero tienes un espíritu de orgullo, que el orgullo, papi siempre ha dicho, es como el mal aliento. Que el último que se entera que lo tiene es el que lo tiene. Todo el mundo le huye. Santo, no hables a aquel porque te vas a caer para atrás, para adelante. Santo el Señor. Y todo el mundo te huye porque es un mal aliento, pero no lo sabe el que lo tienes. Si el diablo te incita a orgullo, puede ser por cualquier razón, por tus logros. Algunos son orgullosos, y le voy a dar duro esta vaca sagrada. Algunos son orgullosos en su humildad. Yes. Porque es una humildad religiosa. Yo soy tan humilde. Es que soy tan humilde. Písale un callo a ver. Písale un callo a ver si es tan humilde. Están orgullecidos. Están orgullosos de que son humildes. No, esa palabra, ese primer punto yo lo tengo ya planchado. Cuidado que el diablo no te tenga planchado. Porque estás orgulloso de tu humildad. Tú puedes ser orgulloso de tus logros, de tu posición económica. Yo no me siento en esa fila porque ese hermanito parece que no usa Brut de Fabergé o algo. Yo no sé, no me gusta. Tu posición económica, tu cultura, tus estudios, la unción que tú manifiestas, la revelación o la iglesia que tú vas. Oh no, yo voy a la mega iglesia. Cuidado que vayas a la mega iglesia y nunca estés en el reino. Santo el Señor. El diablo trata de que nos enorgullezcamos. ¿Ah? No, yo soy humilde, pero cuando alguien te corrige, sales para atrás, para adelante. Te corrige un diácono porque estás hablando ahí en el lobby cuando yo estoy predicando y tú le dices, déjame quieto, a mí no me importa. Eso, estás en la iglesia, pero no estás en el reino. Porque Jesús dijo que el humilde aprende de mí. Soy humilde. Le llamaron bastardos. Claro, en esa Jesús sí les dijo que son hijos del diablo, pero eran los fariseos, gloria a Dios. Pero él obedeció. Qué humildad, que a los 12 años ya sabía más que los doctores de la ley. Y mami y papi le dicen, vente mi hijito. Ok. Y se fue. Recibió corrección, recibió dirección. Si un diácono aquí que tiene la misma autoridad que yo, si un diácono aquí que tiene la misma autoridad investida sobre mí, sobre Francisco y sobre los diáconos, te dice a ti, por favor, se puede sentar o por favor se puede mover, y usted dice, este es mi asiento favorito, usted está siendo usado por otro reino. Porque el reino de Dios es humilde, es sumiso. Nos honramos. Oh, pues, si viene el pastor, si yo lo hago, usted está mal. Porque la Biblia dice, tengamos este mismo sentir, Filipenses capítulo 2, que tuvo Jesús, el estimarnos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Ese es el espíritu que se manifiesta en el reino de Dios. ¿Alguien quiere ese? Gloria a Dios. Diga, yo renuncio a todo orgullo. Yo soy pobre en espíritu. Yo quiero no estar solamente en la iglesia. Yo quiero estar en el reino de Dios. Amén y amén. Voy a seguir porque otro día voy a discutir solamente eso, pero ¿por qué el diablo te incita a estar orgulloso? ¿Sabe por qué? Porque Dios te pone de lejos cuando estás orgulloso. Y pides la gracia de Dios y Dios ni te oye. Pero eso es otro tema para otro día. Diga, en la iglesia, pero no en el reino. ¿Quiénes son estos? Número 2, los que llaman a Jesús Señor, pero no hacen lo que Jesús dice. Santo el Señor. Lucas 9, 11 al 14. Lucas 9, del 11 al 14. 19, perdón.
Lucas 19, parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, o les dio los recursos del reino, las bendiciones del reino, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Querían los beneficios del reino, pero rey no. Voy a repetir eso. Querían los beneficios del reino, pero rey no. ¿Entiende eso? Como cuando yo le digo no vaya al casi, no. ¿Por qué? Porque casi gano. No, casi no. Rey no. Rey no. Yo quiero los beneficios del reino, pero rey no. No lo quiero sobre mí. No quiero que me gobierne. No quiero que él me diga qué hacer. Una vez yo le dije a alguien: óigame, si tú quieres la bendición de Dios que se manifieste en tu vida, póngase al día, ponga a Dios en primer lugar, déle la ofrenda, déle los diezmos. ¿Quién es usted para decirme qué hacer? About face. Y me fui tranquilito. Porque esa persona quiere los beneficios del reino, pero rey no. Nadie me dice a mí qué hacer. Pues Jesús le pasó lo mismo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hay forma. Si queremos las bendiciones del reino, tenemos que tener intimidad con el rey. Necesitamos obedecer al rey. El rey se tiene que meter en mi vida, se tiene que meter en mi tiempo, se tiene que meter en mis talentos, se tiene que meter en mis tesoros. Si él es rey, es rey. Y él tiene el derecho para decirme qué hacer con mis talentos. ¿Qué es lo que hacen los cantantes hoy día? Cantan en la iglesia hasta que tienen 18 años. Y después, como ya yo tengo una unción, me voy para el mundo. ¿Quién te dijo a ti que ese talento era para el mundo? Por eso mueren jóvenes ahogadas en la bañera. Que tenga oídos para oír, oiga. Ella empezó en la iglesia, ungidísima en la iglesia. Elvis Presley, ¿usted sabe dónde empezó? En la iglesia. Los primeros álbumes eran cuán grande es él, cuán grande es él. Eso era lo que cantaba. Pero ¿qué ocurre? Se creen después que los talentos Dios se los dio para hacer su nombre grande. Dios nunca te dio un talento para hacer tu nombre grande, sino hacer el nombre de Jesucristo famoso aquí en la tierra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Santo el Señor. Mateo 7:21, vamos ahí. Ya estoy en el segundo punto. Llaman a Jesús Señor, pero no hacen lo que Jesús dice. Diga: yo soy del reino, no solamente de la iglesia. Santo el Señor. Mateo 7:21, ¿lo tiene? No todo. ¿Quién está hablando aquí? Pero ¿de quién es el que está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una pregunta: ¿qué pecado cometió Adán para que lo echaran del huerto? ¿Sería licor? ¿Había licor ahí o no? No había, ok, no había licor. ¿Había otra mujer ahí para que él tuviera otra mujer? No, había animales solamente. ¿Había drogas para que él se endrogara? Tampoco. ¿Sabe cuál fue el único pecado que Adán hizo que lo echaron del huerto? Desobedeció. En otras palabras, no hizo la voluntad de Dios. Y aquí Jesús está diciendo:
No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, diga, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ay, pastor, yo prefiero la prédica de Jesús no me condena. Nadie te está condenando aquí hoy. Sí, tengo que ser bien claro porque oí a alguien pensando eso. Pero hay algo que papi nos ha enseñado. Y es que tenemos que saber todo el consejo de la palabra de Dios. Porque yo no quiero llegar un día donde Jesús y decir, oye, Jesús me diga, oye, tremendo predica, poderoso, pero predicaste mitad del evangelio. No. Tengo que predicarlo completo. Aquí dice el que hace y todavía Jesús no te sigue condenando. Pero Jesús no te condena, pero yo quiero participar del reino. Y no te condena aunque no lo participes. Pero es mejor participar del reino y no tener solamente una vida religiosa. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. O sea, ¿qué significa esto? Que esta persona vino a la iglesia, confesó Romanos 10, 9 y 10. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y creo con todo mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y soy salvo. Y ya. Pero de ahí en adelante hago lo que yo quiero. Porque ya yo confesé Romanos 10, 9 y 10. Ya yo soy salvo. ¿Estás seguro? Porque Jesús mismo dijo que los que son salvos tienen frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que una vez que tú eres salvo para buenas obras. Tú no puedes ser salvo y seguir odiando. Tú no puedes ser salvo y seguir siendo homosexual. Tú no puedes ser salvo y seguir adulterando. Tú no puedes ser salvo y seguir coqueteando con el mundo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, esta persona era de nuestros círculos. No era ni bautista, perdón, llamamos los bautistas, pero no era ni bautista. Esta persona fluía en los dones del Espíritu. Pero Jesús nunca lo conoció. Verso 23. Entonces les declarará, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Por qué nunca lo conoció? Porque era un hacedor de maldad. Todo lo que hacía esta persona era para su nombre. Vivía confiando en los dones y nunca estableció una relación íntima con Jesús como Señor. Se movía de iglesia en iglesia echando fuera demonios, sanando enfermos y ganando plata y haciendo su voluntad. Pero nunca pasó tiempo en privado con Jesús, porque si hubiese pasado tiempo en privado con Jesús, la misma convicción de Jesús lo hubiese apartado de la maldad. Permitió que su corazón se pusiera malo. Y ya no vivía para la voluntad de Dios, vivía para su propia voluntad. Estaba en la iglesia, pero no estaba en el reino. Santo. Número 3. ¿Alguien está aprendiendo en esta noche? Ahora sí que se puso buena la cosa. Están en la iglesia y saben capítulo y verso. ¿Y por qué se está riendo? Saben capítulo y verso. Hasta te citan la Biblia de arriba abajo, de al lado, de Génesis, Apocalipsis, pero no tienen una onza de amor. Pero cuidado, Mateo 2:5 te la cito, Miqueas 7:7 te la dicto, Santo Señor, Oseas, santo, Oseas por ahí 6:3 también te la digo, tú que eres espiritual, que dice Oseas 6:3, Santo Señor, y te dice en la Biblia, de lado a lado, pero resbalan en el amor. Veamos conmigo lo que pasó con Jesús. Esto me bendijo hoy para el resto de mi vida. Marcos capítulo 12, 28. Marcos capítulo 12, 28 al 34. Hay que leerlo completo para entender el contexto. Usted ve, hoy no estoy predicando mucho, estoy enseñándole los versos y explicándole un poquito para que la palabra misma nos hable.
acercándose uno de los escribas, uno de los religiosos de su tiempo, Marcos 12:28, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Imagínate hacerle una pregunta a Jesús. Imagínate. Jesús, ¿tú te crees que sabes mucho? ¿Cuál es el primer mandamiento, Jesús? Y Jesús le respondió bien humildemente. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hasta ahí Jesús citó Deuteronomio capítulo 30, verso creo que 6 o 7 por ahí, que todos ellos se lo sabían. Pero Jesús le añade, y el segundo es semejante. Ahí se le trancó el bolo a los religiosos. Y que preguntarle algo a Jesús. ¿Y tú crees que te va a contestar lo que tú crees que tú sabes? Jesús siempre lo va a elevar más alto de lo que tú crees. Por eso Jesús dice, ustedes dicen que si tienen un enemigo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Otro día vamos a predicar, pero yo os digo de Jesús. Siempre elevan la palabra a un nivel que nos vuela. ¿Para qué? Para que tengamos que arrepentirnos y decir, Padre Santo, ¿quién puede vivir esto? Ayúdame, Señor. Así que Jesús dijo, y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos. ¿Te oyó esto? No hay mayor mandamiento que estos. Iglesia, ¿usted quiere aprenderse los mandamientos? ¿Cuánto quiere aprenderse los 620 mandamientos de Dios? Alguien alza la mano por misericordia. Gracias. Y no me deje esperando ahí. Hija, ya que tú alzaste la mano, ¿sabes cómo te aprendes los 620 mandamientos de Dios? En esto que acabo de leer. Amarás a tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón y toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. Ya te aprendiste 620 mandamientos. Porque el que ama a su prójimo no le roba al prójimo. Ay, pastor, no se meta ahí, por favor. Voy a terminar antes de meterme a predicar. Verso 32. Ya cuando Jesús le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya el religioso se habrá puesto un poco incómodo en su asiento. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, porque ellos hablan bien profundo, tú sabes. Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios. Aleluya. Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Usted diría, pues Jesús habrá dicho, wow, verdaderamente este religioso está en el reino de Dios. Mira lo que Jesús dice en el verso 34. Por eso te digo que esto me voló hoy. Toda la religión que todavía pudiera tener, esto me lo voló hoy. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Usted oyó lo que yo acabo de leer. Jesús le dijo a este hombre, ha contestado sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie más se atrevió a preguntarle nada más. No estás lejos, pero te acabo de decir todo lo que yo sé y todavía no es suficiente. Jesús le reveló que pueden saber todos los versos de memoria, pero si tú no los practicas, nunca vas a entrar en el reino de Dios. Estas personas, gloria a Dios que aquí no están, pero estas personas conocen la letra de la ley, conocen los 620 mandamientos, pero, número uno, no le ofrecen misericordia a nadie. A nadie. Tú necesitas ayuda, haz lo mismo que yo. Oye, hermano, ¿me podrías ayudar? No.
¿Me puedes ayudar acá? Tampoco. No son diferentes al sacerdote y al levita con el buen samaritano. Pasaron al lado el sacerdote y vio al samaritano tirado en el piso y dijo, yo tengo que ir al servicio. El levita también pasó y dijo, ay, es que si llego tarde al servicio por ayudarle a este, voy a estar en problemas. Tienes iglesia pero no tienes reino. Estoy matando vacas sagradas, esa la estoy oyendo chillar ahora bien fuerte. La Biblia dice que los dos, y viéndole, pasó de largo. Ayúdame a ir a la tienda, estoy orando y ayunando. Tú no sabes ni una chispa de lo que es orar y ayunar. Tienes religión seca, fea, brujería, de todo, pero no tienes el amor de Dios. No está fluyendo en el reino de Dios. Sigue orando y ayunando, ni Dios te está oyendo. ¿Te crees que estoy exagerando? Dios dijo, el verdadero ayuno es que tú le des el pan a los que tienen hambre. Que cambies el dedo amenazador. Algún Dios dijo eso en Isaías 58. Cambies el dedo amenazador. Y en vez de estarle amenazando, use esa mano para ayudar a alguien. Pero no, si tenemos la mentalidad de que, ¿y por qué nadie me ayuda a mí? Usted no está en el reino. El reino funciona a base de una ley. La ley se llama siembra y cosecha. Vamos a ayudar a alguien. No, no puedo ayudarlo porque estoy ayunando. Ahí es cuando más tienes que ayudar. ¿Cuántas veces Isma le tiene que cocinarle al marido y ella está ayunando? Y tiene que cocinarle y olerle esa comida rica y nadie cocina aquí el arroz con gandules como Irma. Y tiene que olerle eso ahí. Y sandarabroso, saca la babá, Shakira Laya. Yo creo que hasta lágrimas caen ahí, gloria a Dios. Pero hay casa. ¿Ah? Yo he ido a comer en casa de Irma y ella está ayunando y me sirve a mí. Eso es reino. Dejemos la religión esa seca que no bendice a nadie. Conocen la ley de la letra y te pueden predicar mensajes del amor de Cristo, pero no saben nada. Diga nada. Gracias. ¿Qué es eso, pastor? Eso es nada en japonés. Conocen la letra de la ley, número 2, pero no practican el amor y son rápidos para juzgar y maldecir. Usted lo ve en la Biblia. ¿Quiénes son los que siempre están maldiciendo? Los escribas y los fariseos. No practican el amor. Juan 7:49. Están teniendo una discusión y mandan al guardia del templo a buscar a Jesús. El guardia le dice, no traemos a Jesús. ¿Cómo que no trajeron a Jesús? Que nunca hemos oído a alguien hablar de esa forma. Oye, ¿ustedes han visto que alguien conoce, que alguien ha creído en este hombre? Y entonces en el verso 49 dicen lo siguiente. Esa multitud, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley y está bajo la maldición de Dios. ¿Sabe quién es lo que siempre están maldiciendo? Si no haces esto, estás bajo maldición. Si no haces lo otro, estás bajo maldición. Si haces esto, estás bajo maldición. Siempre búsquelo. Es un fariseo. No practican el amor, aunque pueden predicarlo. Esta clase de personas, Jesús le dijo un día en Mateo 21, vaya conmigo ahí, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que lo iba a hacer y no la hizo o el que dijo que no lo iba a hacer y la hizo? Entonces Jesús le preguntó, santo el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero, Mateo 21, 31, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no se arrepintieron después para creer. Santo. Los fariseos son rápidos para maldecir, rápidos para decir yo lo hago pero nunca lo hacen. Dice en otro lugar en Lucas 18 que el fariseo oraba consigo mismo. Señor, yo soy tan bonito. Yo soy tan bueno.
A la vez que estoy ungido. Oro 2 veces, ayuno 2 veces a la semana. Mira, y así miran, siempre para arriba, porque nunca tienen la mirada hacia abajo. Usted los ve, se le pone el cuello así. De verdad. Usted los ve, así, y se ponen así, y bien. Ay, Padre, tan stiff que se pueden partir. Oran consigo mismo. Y entonces se ponen a juzgar con su oración a otro. Gracias, Señor, que yo no soy como Carmencita. Ay, perdón. Gracias, Señor. Y se ponen a orar así. Yo no soy como tal. Yo no soy como fulano. Y la Biblia dice que Carmencita o el publicano, el que se arrepintió de corazón, salió perdonado, justificado ante Dios. Y el otro salió como entró. Porque tiene iglesia. Por eso usted tiene que tener cuidado si usted dirige oración. Hoy yo voy a dirigir la oración que se va a estremecer este lugar. Y oraste y se estremeció más que tus orejas y tu boca porque nada se movió. Porque Dios no auspicia que nadie más se lleve la gloria sino Él. No podemos. Yo no quiero iglesia y no reino. Queremos que se manifieste el reino de Dios. ¿Alguien está recibiendo? Conocen la letra, pero aquí voy fuerte. Conocen la letra de la ley, pero nunca honran a su padre y a su madre. Algo que yo he meditado en estas semanas que he predicado el reino. Usted puede decir, venga a tu reino, todo lo que usted quiera, pero si no practica estos principios que yo estoy diciendo hoy, va a ponerse púrpuro diciendo venga a tu reino y no va a venir ningún reino. El reino se manifiesta más por lo que usted hace que por lo que usted dijo, aunque lo que usted dice también afecta el reino. ¿Usted me oyó lo que acabo de decir? Si usted vive esta vida religiosa, usted va a la iglesia, da el diezmo, usted es fiel en todos los servicios, pero no honra a su papá y a su mamá, porque ya usted está muy grandecito, ya usted está muy ungidito, ya ni tu papá, mira, mi mamá todavía a los 86 años me puede decir algo y yo la oigo. Y mi papá espiritual a los 70 años, si me dice algo, también lo oigo. Porque ¿sabe qué? Necesitamos de esa bendición. Tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Jesús lo dijo en Mateo 15, del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué se lavan las manos cuando comen pan? Mateo 15, del 1 al 6, verso 3 ahora. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros, o sea los hombres, decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si tu papá y tu mamá necesitan algo, dáselo, por favor. Hónralos. Va a llegar el día donde ya no van a estar. Hónralos mientras puedas. Desde chiquitito yo decía, mami, yo quiero comprarte esto, quiero comprarte lo otro. Dios, por la gracia de Dios, me abrió la bendición de poder hacerlo después de grande. Hay que honrar a su papá y a su mamá. Oiga lo que le voy a decir. Aun cuando yo estaba en la universidad y no estaba verdaderamente sirviendo al Señor, estaba lejísimo del Señor, pero yo hacía una cosa. Y yo honraba a mi papá y a mi mamá. ¿Y sabes qué? Yo me daba cuenta, pero no sabía por qué. La gente me decía, ¿por qué tú tienes, el mundo lo llama así, por qué tú tienes tanta suerte? Te salen los mejores profesores, los mejores horarios, todo como que te cae en su sitio. Y yo decía, yo no sé, porque yo no sabía. No es hasta ahora que uno es de grande y se da cuenta en la palabra, porque ya te dije que usted no tiene que estar en la iglesia. Ah, pastor, pues ya yo no tengo que estar en la iglesia. Entiende lo que estoy queriendo decir. Pero si tú estás en la iglesia y no estás honrando a tu papá y a tu mamá, tienes los cielos cerrados. Y ahora sí voy a matar una vaquita sagrada.
Hay gente que dicen, no, yo no voy a honrar a mi papá natural porque yo solamente voy a honrar ahora a mi papá espiritual. Eso está malísimo. No haga eso. No lo haga. No, pero es que mi padre espiritual es un hombre de Dios y mi papá es un borrachón. La Biblia me dice en Éxodo 20 y en Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre. Punto. No dice número 1 si se lo merecen. No dice número 2 si te aman. No dice número 3 si son santos. No dice número 4 si son tremendos hombres de revelación. Ahora es diferente, si tú necesitas que un padre ore por ti porque te estás muriendo, llama a tu padre espiritual, no vas a llamar al otro. Eso lo hice yo. Cuando yo estaba de cama, que me desperté del accidente, me dijeron, ¿a qué quieres ver? ¿A tu papá o a tu padre espiritual? Y yo necesitaba a mi padre espiritual en ese momento. Yo dije mi padre espiritual. Mi papá se ofendió un poco, pero yo necesitaba a mi padre espiritual en ese momento. Pero significa que yo dejé de honrar a mi padre natural. Nunca. Nunca hable mal de sus padres. Nunca. Yo no he visto hombres. Escúcheme bien y recuerde que yo no soy inventor. Aquí yo no me invento nada. Yo no he visto hombres de Dios y conozco predicadores que por tratar de honrar a su padre espiritual más que a su padre natural se les cierran los cielos. Porque Dios no va a violar. Ahí está viendo su propia palabra. Yo nunca le voy a exigir que usted me honre a mí más que a su padre natural. No deja de uno honrar a sus padres espirituales, pero no a expensa de su papá natural. Los que han crecido ahora y ahora dicen, yo no tengo que honrar a mi papá natural porque el que me está enseñando en el espíritu es mi papá espiritual. Usted necesita leer la Biblia. Léase Éxodo 20, léalo. Es el 5.º mandamiento y es el único mandamiento con promesa de vida larga y que todo te salga bien. Soy muy enfático con ese mandamiento porque yo no voy a que mi padre espiritual se sienta bien si yo hablo mal de mi papá. No lo voy a hacer. Yo honro a los dos. Ya mi papá se graduó, pues ya hasta ahí llegué. Ahora sigo con mi mamá. Santo el Señor. Estoy todavía en el punto número 3. Están en la iglesia, pero no aman a sus papás. Número 4 en ese punto, para salir ya de este. No perdonan a nadie y están siempre amargados. Pero están en la iglesia, pero no pueden sentarse al lado de fulano y de fulana porque están enojados, amargados. ¿Sabe qué? Jesús dijo en Mateo capítulo 6 que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Y si yo no perdono, el reino se trancó. Estoy en la iglesia, pero no tengo reino. Tengo que terminar estos dos rapidito. Número 4, están en la iglesia, pero no hay justicia. Punto número 4, están en la iglesia, pero no hay justicia. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que caminar en santidad. Hay que hacer las cosas bien. La santidad no es una opción. Ahora, en el nuevo pacto, obedecemos por amor, no por temor. En el viejo pacto, si tú no obedeces, te caen estas maldiciones. De Deuteronomio 28, del 16 en adelante, hasta el 60 y pico, 63, por ahí. Hay más maldiciones ahí que bendiciones. Pastor, ¿y por qué hay más maldiciones enumeradas que bendiciones? Para enseñarte de todo lo que Jesús te liberó. Aleluya. Eso estuvo poderoso. Aleluya. Pero ahora yo no voy a obedecer porque no me van a caer esas maldiciones, pero tengo los cielos cerrados. Yo siempre les he dicho a ustedes, yo no quiero entrar al cielo como Lot. Lot entró al cielo, aunque vivió una vida aquí siendo la alfombra del diablo. Porque la Biblia dice en Judas, el justo Lot. O en Pedro, el justo Lot. Así que él fue salvo, pero aquí no tuvo victoria. Obedecemos ahora por amor. Por amor, diga, yo obedezco por amor. Así que hay que caminar en justicia. Hay que hacer las cosas bien. Hay que tratar con el hermano bien. Hay que ser íntegro. Esto lo estoy repitiendo en muchas predicas. Otro día voy a predicar en sí los caracteres del reino. ¿Qué carácter se supone que yo enseñe
o manifieste estando en el reino. Pero aquí te nombro 3, solamente por nombrar 3. Ser íntegro, que tu sí sea sí y tu no sea no. Más de eso, dijo Jesús de Mateo 5, viene del diablo. ¿Estás seguro? O sí o no. Número 2, que sea fiel. Fiel a Dios primero, fiel a tu familia, fiel a tu llamado. La Biblia dice que el dar a Dios es una obra de justicia. El dar a Dios lo que se merece, lo que es de Él, los diezmos, las ofrendas. Ser justo en tu trato con tus hermanos. Respetarnos los unos a los otros. Ser serios. A mí me molesta el hombre que siempre trata de ser un chistón, yo no sé cómo se dice, un scoffer, un burlón. A mí eso se me sale. Se me sale. Sea serio. Hay un momento para disfrutar, pero sea hombre de Dios, sea serio. No me gusta eso de siempre estar bromeando. Y los que han tratado eso conmigo, ya no lo hacen porque yo no me les río las gracias. Sea serio, sea hombre sobrio, sea justo en su trato con los hermanos. Eso es caminar en justicia. Y número 5, estar en la iglesia, pero no hay fe. Y dicen, yo no entiendo porque es que no me sano, pues estoy en la iglesia. Tú puedes estar en la iglesia y dormir en la iglesia, pero lo que necesitas es fe. Y Dios te dio esa semilla de fe. Hay que ponerla en práctica. Pastor, ¿por qué no hay fe? Porque no tienen hambre de oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mateo 13, del 11 al 15, y con esto termino. Nos enseña por qué es que no tienen fe. Mateo 13, vaya conmigo del 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no. Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué, pastor? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Por qué es que no entienden? Porque el corazón se endureció. Y vienen a la iglesia y se creen que el venir a la iglesia los salva. Y vienen domingo, pero están ahí sentados y están pensando en las musarañas. Están ahí sentados y pensando en lo que van a hacer, que acabe ya el predicador ese, que tengo que una cita. Están ahí sentados hablando con la esposa. Sentados y en vez de buscar los versos está texteando. Tienen el corazón engrosado, endurecido. Y entonces Jesús dice, con los oídos oyen pesadamente. Me están oyendo como yo estoy hablando así. Han cerrado los ojos, ya no ven, para que no vean y los sane. Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Vienen a la iglesia pero no quieren cambiar. Eso es iglesia, pero no es reino. Vienen a la iglesia pero no se quieren arrepentir. Vienen a la iglesia por tradición, pero no creyendo que Dios le va a salir a su encuentro con bendiciones de bien. Diga, yo no soy de esos. Vamos a orar, aleluya. Ya está entendiendo la diferencia de lo que es estar en la iglesia, pero no estar en reino. Santo el Señor. Levante sus manos, gloria a Dios, y diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra. Señor, quita de mí toda dureza de corazón. Quita de mí toda ceguera espiritual. Quita de mí toda sordera espiritual. Señor, dame ojos para ver. Dame oídos para oír. Dame un corazón para entender. Y dame una voluntad para obedecer. Señor, yo no quiero solamente estar en iglesia. Yo quiero estar en el reino de Dios. Yo hoy me decido. Yo no quiero religión en mi vida. Yo soy de tu reino. Yo me arrepiento si he tenido dureza de corazón. Yo me arrepiento de no tener humildad. Señor, desde hoy en adelante, dame tu gracia para manifestar esta pobreza de espíritu. Dame tu gracia para obedecer tus palabras, Jesús. Obedecerte por amor.
Dame tu gracia para amar a diestra y a siniestra, a propósito, a honrar a mis padres. Dame tu gracia para caminar en tu justicia, para ser íntegro, fiel y justo. Y dame tu gracia para caminar por fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Guarda mi corazón, Señor, para que no tenga un espíritu de incredulidad. Yo quiero entrar en el reposo tuyo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo soy de tu reino y tu reino se manifiesta en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mi trabajo, en mi entrada y en mi salida y en mi ciudad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.